lo queremos, lo apoyamos, doctor. Tu gente está con usted, doctor Petro. Tu gente, con los viejos, Gustavo, viene tarde solarte. Gustavo, estamos presentes. Gustavo. ¡Unidos triunfaremos, Petro! ¡Unidos triunfaremos! ¡Unidos triunfaremos, Petro! Acabar con eso degenerados corruptos. Está contados los metros, la calle del escenario, saludando a los medios de comunicaciones, a la Policía Nacional, a los líderes, a todas las personas que están ahí, ¿verdad? A todas las comunidades que viene Petro con su sencillez, con su humildad, vean, y con su camisa bien puesta, que bueno, vamos a recibir a Gustavo Petro. ¡Fuerte el aplauso para Petro! Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, va a ser. Ahí está. El candidato del pueblo, vea. La persona que siempre está con nosotros. Ahí pues saludando al pueblo, a la gente de Córdoba, a la gente de Rosal, a la gente de todo Sincelejo. Oye, ¿cómo es? Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. La zona sur, la gente de toda la zona sur presente también. Ahí está tomando las fotos también, ahí le dan recibimiento a toda la gente de Cincinnati. Oye, la gente de la zona sur presente, Gustavo Petro, bienvenido. Bueno, ahora sí, Elisa, empecemos porque él vino a hablar con ustedes, a estar con ustedes y no perder tiempo. Recibamos con un fuerte aplauso a Gustavo Petro. Gracias. Cincelejo. Con San Antonio de Palmito, donde venimos hace unos instantes. Esta es la manifestación, la primera que se produce después de una decisión de la Corte Constitucional en el día de ayer, sobre la cual vamos a hablar. Por tanto, no solamente vamos a hablar aquí a Cincelejo, a Sucre, sino a toda Colombia y al mundo, sobre la posición que la Colombia humana va a adoptar ante el intento que la oligarquía colombiana viene haciendo
para sacar la mitad del país de la lucha política pacífica y legal por el poder en Colombia. Y por tanto, hay que tener claro qué es lo que está pasando, qué es lo que ha acontecido y cuáles son las implicaciones que sobre la historia de Colombia tendrán las acciones que están por venir. Ustedes han sido testigos y protagonistas del triunfo. En Sincelejo ganó la Colombia humana. En Sucre ganó la Colombia humana. En más de 300 municipios de toda Colombia, con todas las principales capitales del país, exceptuando Medellín y Bucaramanga, ganó la Colombia humana. Por primera vez desde el año 1948, hace 70 años, un candidato y un pueblo consciente, decididos en transformar la historia de Colombia, en transformar tanto el Estado como la sociedad en un sentido democrático de justicia social, no se había acercado tanto a la presidencia de Colombia como en aquel 1948 y como en este año, el año 2018 del siglo XXI. 70 años pasaron desde que un dirigente nacional lograra tocar las mayorías nacionales con un programa profundamente democrático y pacífico como Jorge Eliezer Gaitán allá hace 70 años, y hoy, 70 años después, otro candidato puro, porque muchos los asesinaron, empezando por Jorge Eliezer Gaitán. Volver a plantearle a Colombia, con la fuerza de la mitad de la sociedad colombiana, la posibilidad de construir una democracia con justicia social. Y no porque no hayan existido hombres y mujeres que lo hubieran intentado. Claro que sí, Pizarro, Navarro, Carlos Gaviria, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y muchos otros intentaron este esfuerzo, la mayoría de ellos caídos en las calles y en las plazas de Colombia, en los lugares de este país, a disparo limpio, a gatillazo limpio, como cayó Jorge Eliezer Gaitán. 70 años de historia nos han separado entonces de una posibilidad real de poder que tuvo el pueblo en 1948 y hoy. Colombia Humana logró 8 millones de electores, el 43% de la totalidad del electorado colombiano, si es que no nos robaron las elecciones a punta de falta de votos. ¡Buen robado! ¿Y qué significa eso entonces en la historia del país? Porque a veces nos pareciera, dadas las dinámicas de los medios, de las formas de comunicación modernas, de que es un acto más episódico que se evapora con el transcurrir de los días. Sí, por fin, un dirigente popular, por fin, alguien que nació con sangre zenú en las venas, como dije en San Antonio de Palmito. Alguien que no es de ellos, que no es de la rosca hereditaria que ha gobernado a Colombia desde que el primer español tocó piso, conquistando y subyugando y sojuzgando los pueblos que aquí habitaban. Sí, una persona cuyo abuelo nació en 1898 en San Pelayo, tierra indígena. Hijo de campesino, como lo dije en la campaña electoral, sí. Café con leche, sí. Educado en escuela pública, sí.
que nunca tuvo nada regalado, como no ha tenido nada regalado el pueblo de Colombia, sí, y que sobre todo nunca vendió su conciencia, nunca se arrodilló al poder económico de Colombia, nunca dejó que su idea, su proyecto político, el mismo de miles y miles de personas en aquel entonces, se pudiera vender por un plato de lentejas, y que poco a poco, a través del esfuerzo, de la lucha, de la resistencia, del sacrificio, pasando por la amenaza, pasando por la cárcel y la tortura, pasando por las dificultades que tiene la mayoría de la población que vive en Colombia, pudo construirse como un acumulado de fuerza, de poder popular. El nombre de Petro y de la Colombia Humana no sería nada hoy si no hubiera tenido el pueblo de Colombia acompañándolo. Como el nombre de Gaitán hace 70 años tampoco hubiera sido el nombre que en la historia está si no hubiera tenido ese pueblo. El pueblo es el que de una manera lamentable y negativa, quizás Duque está en el poder precisamente porque una parte del pueblo vendió su voto. Y otra parte del pueblo le dio temor, que es genuino, que es humano, el temor al cambio, el temor a que vendrá si hay un cambio político en Colombia, un cambio de 5 siglos de tradición. Hoy estamos ante la circunstancia entonces que representamos 8 millones de electores, que representamos el hecho en la historia de Colombia que no se había repetido en 70 años, la posibilidad de ganar la presidencia de Colombia. Hoy no es un discurso, aquí estamos congregados y dirá la gente, ¿y cómo es que 2 meses después de elecciones Petro puede seguir llenando las plazas? ¿Cómo es posible que después de elecciones que ganara Duque, y es que ganó, es posible que 8 millones de electores se transformen en 11 millones de electores en la consulta anticorrupción? ¿Cómo es posible que no se hayan amilanado, que no se hayan escondido ante las miles de amenazas escritas que han pagado por todo el país fuerzas que están dentro del Estado de Colombia, amenazando de muerte a todos los dirigentes de la Colombia Humana que conocen? ¿Cómo es posible que ese pueblo siga saliendo a acompañar un sueño, un proyecto, un objetivo concreto? La construcción de una democracia con justicia social. ¿Cómo es posible que no se asusten? ¿Cómo es posible que sigan adelante? Ellos ya saben por sus encuestas que hoy la Colombia Humana es la mayoría electoral de Colombia. Y por tanto, por el temor que les produce un cambio político y social, por el temor que les produce el que se pueda constatar cada día que pasa, que mientras el presidente que se dice fue elegido, en la Colombia hablando del IVA a la yuca, del impuesto a la leche, a los huevos, que se descubra, por ejemplo, que hicieron unos negociados con el agua potable de Colombia, que en lugar de ser un derecho sustancial como cualquier ser humano lo sabría, sin agua no hay vida, por tanto el agua es un derecho, lo hayan transformado en un negocio privado, y del negocio privado lo hayan transformado en un negocio financiero de banqueros,
y del negocio financiero de banqueros hayan transformado el agua potable de Colombia en un negociado. Ellos saben cuánta razón tenemos cuando le afirmamos que cada peso público que se robaron del agua potable se transforma en niños muertos por desnutrición, que la decisión que tomaron de quitarle al pueblo de Colombia 1 billón de pesos para agua potable con el fin de hacer un negocio por medio del cual conseguían la plata al 8% de interés y se la entregaban a los municipios al 11% de interés real por encima de la inflación, a 117 por 19 años y no podían prepagar la deuda. Lo que estaban haciendo era coger una cantidad inicial de 400.000 millones y guardarse el 3% cada año del que había hecho la norma que lo autorizaba el actual ministro de Hacienda Carrasquilla, cuando era ministro de Hacienda Carrasquilla en el gobierno de Uribe. Y 3% guardado como comisión de 400.000 millones de pesos es, si las matemáticas no me fallan, las que aprendí en mi escuela pública, 12.000 millones de pesos todos los años durante 19 años. Con el dinero público, la caja común de los colombianos, sus impuestos y un dinero que iba destinado a que la gente tuviera agua potable. Si un peso que le quitan al agua potable significa niños muertos de hambre, de sed, de desnutrición, de enfermedad surgida, consumir un agua que no es de la calidad que necesita la vida y el ser humano. ¿Cuántos niños murieron por robarse 400.000 millones de pesos para hacer un negociado financiero? ¿Cómo se llamaba en la Palestina antigua al gobernante que mataba a los niños? Herodes. No era Herodes. Los pastores, incluidos los que apoyaron a Duque, me negarán que no hubo un Herodes que mataba niños en Palestina. Pues esos mismos están matando niños en Colombia por robarse la plata pública de agua potable. Y hoy gobiernan. Claro que los planes departamentales de agua que creó en el plan de desarrollo el presidente entonces Uribe, llevando el dinero a fiduciarias bancarias, un negocio financiero, mataba a niños de hambre, son los de La Guajira. Porque ese agua que allá tienen embalsada del río Ranchería la destinaban prioritariamente a un negocio particular de una multinacional que está matando la vida de la humanidad, los dueños del Cerrejón exportando petróleo. Les importaba más el agua para sacar el carbón que los niños guayús muriéndose de sed. Y ese mismo negocio financiero, pero multiplicado por 10, también lo instituyeron a partir de leyes en el gobierno del presidente Uribe, el ministro Carrasquilla, para embolsillarse 14.000 millones de pesos al año. Miles de niños murieron de desnutrición que causa la falta de calidad del agua potable desde entonces. Y por eso podemos calificar, y el pueblo lo sabe, a los gobernantes de ese entonces, Uribe y Carrasquilla, de Herodes del pueblo colombiano, de la niñez colombiana. Con hipocresía entonces salen a hacer marchas por la niñez encabezada por los Herodes de Colombia. Los Herodes no tienen la autoridad moral para defender la niñez, y eso ya lo sabe el pueblo de Colombia, lo sabe cualquier madre de familia que sabe el sacrificio que hay que hacer para sostener la vida y la dignidad de sus hijos.
Ese es el tipo de gobierno que viene desarrollándose hoy. Y entonces, sabiendo que están en la sociedad más desigual del planeta, sabiendo que hay gente que muere de hambre en Colombia, no solamente en Venezuela, entonces el mismo ministro que se roba el dinero de los niños de Colombia, del agua potable, que entonces para llenar el hueco en las finanzas públicas que él mismo produjo, que él mismo dejó, hay que ponerle el impuesto del IVA al agua, a la leche, a los huevos, a la nutrición del pueblo de Colombia. Eso se llama la degeneración y la incapacidad de la clase política tradicional de Colombia. Ya ellos saben que esto se conoce, saben que avanza entonces la Colombia humana, saben entonces por qué las plazas se siguen llenando a pesar de que se acabaron las elecciones. Saben que si mañana hubiera elecciones presidenciales de Colombia, Petro sería presidente. Y les da temor, porque les da temor que un presidente en Colombia, en vez de ir a posesionar un rector de una universidad privada muy poderosa, porque los recursos del erario se los destinan a la universidad privada a través del ICETEX y de Serpilo Paga, un presidente como el de la Colombia Humana le hubiera duplicado en un solo año el presupuesto público a la universidad pública de Colombia. Y en 4 años le hubiera abierto la puerta al derecho a la educación superior a la juventud del pueblo de Colombia en la universidad pública y de manera presencial. Le tienen terror a que la juventud y el pueblo conozcan el saber en sus diversas disciplinas, a que cese la ignorancia, porque saben que si cesa la ignorancia, cesa la horrible noche de la antidemocracia en Colombia. Le tienen temor a que un presidente de Colombia sea capaz de comprarle la tierra improductiva pero fértil a los terratenientes semifeudales de este país y se la entregue al pueblo trabajador campesino y a los cabildos indígenas y a los afros. Le tienen temor a que en la sociedad colombiana se pueda establecer la igualdad real de la mujer dentro de la sociedad. Le tienen temor a que dejemos de ser tan desiguales socialmente y se abra la equidad y las sendas y las alamedas. Porque todos esos principios que permitirían que el pueblo pudiera vivir mejor en Colombia, en un país tan rico y tan hermoso, se pueden sintetizar en una sola frase: justicia social. Justicia social no es populismo, es dignidad humana. Lo que planteó la Colombia humana, y es a lo que le tienen temor, es a abrir la posibilidad real de que la gente toda de Colombia, en su diversidad multicolor, pueda vivir en dignidad, en paz, en democracia real y profunda en su propio país. Y por eso actúan. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Por eso las mafias del nuevo narcotráfico liderado por los carteles de México están matando a los líderes populares en las zonas de sus negocios y van 300. Porque esos líderes populares se oponen a seguir usando el territorio para el narcotráfico y quieren una vida digna y diferente. Por ahí pasó desapercibido la noticia que el hijo del jefe del cartel de Sinaloa y su heredero, el hijo del Chapo Guzmán,
estaba viviendo en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, porque la consideraba la más segura para el narcotráfico. El hijo del Chapo Guzmán estaba escondido o estaba actuando. Lo que demuestra que el hijo del Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano, el hijo, entre los narcotraficantes más buscados del mundo, estuviera en Colombia, es que han construido bajo el mando de los carteles mexicanos los nuevos ejércitos del paramilitarismo y del narcotráfico en Colombia. ¿Cuántos políticos están en la nómina de los carteles mexicanos en Colombia? ¿Qué significa entonces que agentes extranjeros que ya no tienen ninguna raíz, ni con la cultura, ni con la sangre colombiana, ni con las familias de Colombia, hoy estén manejando miles de hombres armados, pagos, para matar gente? No es que nos estamos asomando bajo este gobierno a una nueva barbarie, a una nueva era de violencia. No es que se están preparando las condiciones para asumir a la sociedad colombiana, no en la era de paz que pregonó la Colombia humana, sino en una era de nueva barbarie violenta que pregona el uribismo y su presidente Duque. Están haciendo trizas la paz en Colombia. El sueño de separarnos de los siglos permanentes de violencia, el sueño de acabar la guerra fratricida y de condenar a las juventudes a la tumba y a la hoguera de la guerra, se está esfumando bajo el gobierno de Duque, no por incapacidad, sino por decisión propia de los gobernantes, porque se han dado cuenta que pierden el poder. Solo pueden mantener el poder si tienen la virtud de comprar más votos y si tienen la virtud de generalizar el miedo y el terror en el corazón y en el alma popular. Claro que se han dado cuenta y tienen temor entonces, porque esos 8 millones de electores fueron la primera campanada. ¿Por quién doblan las campanas? Decía Hemingway, doblan por ellos, por la clase política tradicional, por la oligarquía colombiana, por un poder político sanguinario, corrupto e incapaz que está llegando a su final. Doblan las campanas porque ha nacido lo nuevo, un espíritu digno de ciudadanías libres, de gente, hombres y mujeres, humildes o no tan humildes, de todos los rincones de Colombia, que no se deja comprar, y son millones y son multitudes. Tan millones y tan multitudes que tocaron las puertas del Palacio de Nariño en las pasadas elecciones. Temen porque ganemos para construir una democracia con justicia social. Por eso amenazaron después de las elecciones a miles de personas. A algunas las asesinaron. Por eso han actuado para ver cómo sacan de la contienda política al que representa esos 8 millones de electores, Petro. Por eso, y tengo que decirlo así, me entristece, ayer sentí depresión, que no casi nunca la siento, porque a mí me gusta la lucha, la pelea pacífica, honorable, digna, de argumentos, el debate, el parlamento. Me gusta saber si estamos equivocados o no a partir de la confrontación de las ideas y los argumentos. Me gusta ser caballeroso con el rival que está rendido. Jamás nos hemos ido a burlar de la familia de Eduardo García ni de la Nata. Jamás
hemos hecho escarnio del que está derrotado a partir de nuestros debates. Al contrario, los consideramos seres humanos, porque lo son. Pero eso no significa que nos arrodillemos, que cejemos en el intento de cambiar la historia de Colombia. Gracias. Porque la Corte Constitucional es hija de la Constitución del 91. Porque el gran constituyente que pasará la historia así, Navarro y Álvaro Gómez y Serpa, construyeron una especie de cuidador de la esencia de esa Constitución que derogó la vetusta, anacrónica, cavernaria Constitución de 1886. La Constitución del 91 quiso proteger las minorías de todo tipo, quiso proteger la mujer y la niñez, quiso proteger al pueblo campesino para acceder a la propiedad de la tierra, quiso hacer de la educación el derecho fundamental de la juventud y le puso fórmulas concretas a su financiación. Quiso que el horizonte de Colombia como una bandera popular fuera el Estado social de derecho. Quiso una democracia profunda, quiso la justicia social y puso un guardián para que esos objetivos se volvieran realidad. Se llamó ese guardián la Corte Constitucional. Cumplió con dignidad su papel. Magistrados enormes por sus sentencias pasaron allí, entre ellos José Gregorio, entre ellos Carlos Gaviria, entre ellos Caballero, entre ellos muchísimos juristas de Colombia de talla mundial que consagraron a partir de las sentencias los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Uno de ellos, el actual rector de la Universidad Externado, el magistrado en ese entonces Henao, hizo la sentencia que protegía al pueblo reciclador de la ciudad de Bogotá. Y por cumplir esa sentencia, cuando fui gobernante del pueblo de Bogotá como alcalde, me destituyeron. Y ahí pude comprender las tensiones que al interior del Estado estaban establecidas. Y era la tensión de volver realidad la Constitución del 91 y por tanto la democracia profunda y real para Colombia. Por tanto la paz, porque ese es el verdadero nombre de la paz. Y las fuerzas cavernarias que querían destruir la Constitución del 91 porque querían desde el gobierno decir, gritar y establecer que el pueblo no tiene derecho. El pueblo no tiene derecho, decía Ordóñez, el actual embajador del gobierno de Duque ante la Organización de los Estados Americanos. Por eso destituyó a Petro. El pueblo no tiene derecho a que los recursos públicos, en vez de ir a los grandes potentados del aseo, muchos de ellos mafiosos oscuros, vaya al humilde reciclador, como establecía la sentencia de la Corte Constitucional. El pueblo no tiene derecho, dicen hoy, a que se le restituyen las tierras que el paramilitarismo y los políticos locales para robárselas mataron al campesino. El pueblo no tiene derecho a la educación pública, dicen hoy. Y por eso le niegan los recursos que sí existen para la universidad pública. Prefieren gastárselo en misiles, cohetes y armas para que la juventud, en vez de educarse, se mate entre sí. Una oligarquía que prefiere que la juventud de su pueblo, en vez de ir a la universidad, vaya a la guerra. Que en vez de tener el libro, tenga el fusil. Que en vez de tener el conocimiento y el saber de los científicos y el arte y la cultura, tenga el saber de matar. El pueblo no tiene derecho, gritan ellos.
y le quitan el agua potable para hacer negocios financieros entre sus funcionarios y enriquecerse. Y el pueblo no tiene derecho de ganar la presidencia de Colombia, fue lo que dijo ayer. La que tenía que cuidar la Constitución del 91, la Corte Constitucional, con 5 magistrados mayoritarios, varios de ellos nombrados por el excandidato Germán Vargas Lleras, usando su poder en el gobierno sobre el Congreso. Y fíjense ustedes cómo se cierra el círculo. Claro, siendo gobernante de la Bogotá humana, no me podían perseguir por delito alguno. No me robé ni un peso. Y lo hice premeditadamente. Sabía que había dos caminos para un gobernante. El camino que siguen la mayoría. El camino del semillero. De hacer el contrato con Odebrecht. De echarse $1 millón al bolsillo para su familia, para ellos mismos. De venir a robarse el erario para después comprarle el voto a los pobres y hacerse elegir permanentemente en el Congreso. Ese es el camino de la clase política tradicional. Yo sabía que podía escogerlo. Claro, el presupuesto de Bogotá es de 19 billones de pesos al año. ¿Cuántos contratos, cuántas oportunidades de enriquecimiento personal no se podían generar si yo era el alcalde y quería ese camino? Pero yo escogí otro. El que desde niño prácticamente quería. Camino difícil, sí. Un sueño quizás, ingenuo me dicen unos bobos. Ustedes, oiga, ¿cómo así? No tiene ni para pagar el arriendo y sí, siendo alcalde de Bogotá. Lo han embargado y ¿dónde está la plata escondida? Puede defenderse. Puede sustentar la comida de su hijo, de su familia. Puede tener un vivir fuera de Colombia, paseando como pasean los expresidentes. No se robó nada. No me robé nada. Porque sabía que si me robaba un peso, se cerraba definitivamente el otro camino, el de poderme constituir en un dirigente que pudiera guiar a la sociedad colombiana hacia la transformación de su historia. Solo un peso que me hubiera robado, me hubiera cerrado la posibilidad por la que he luchado desde que soy niño. Equivocado o no por los caminos que han dado en páramos, en montañas, en cárceles, en tortura, en barrios pobres, por los libros que he leído y que he querido conseguir y que leo simplemente para tratar de tener más claridad sobre cuál es el camino más concreto posible y feliz en que una sociedad pudiera salir de las condiciones a las que la han arrojado, en la ignorancia, en la desigualdad social, en la falta de democracia, en la profunda injusticia social de mi propio país. No podía cerrar ese camino y por eso la Bogotá humana se esmeró con las limitaciones de no poder cambiar leyes ni normas en lograr demostrarle a Colombia cómo se puede construir esa justicia social. En vez de hacer un negociado como el del ministro Carrasquilla con los dineros de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que son más que los que el ministro manejó para robarse una parte, nosotros lo que decidimos fue el consumo mínimo de agua vital, potable para los niños y la gente más pobre de la ciudad. Ninguna parte de Colombia se había podido, demostramos que se podía. No hicimos negocios financieros con la plata del agua potable, le entregamos el agua potable de calidad a la niñez de manera gratuita. Y entregamos educación, sí, 45 colegios que desconocen, que intentan silenciar hasta quitándole las placas de las inauguraciones. Sí, 3 sedes universitarias, sí, 270,000 niños y niñas menores de 3 años atendidos por profesionales, pagos por el erario,
que después llamaron nómina paralela, como si atender a un niño fuera un acto de burocracia y no fuera un acto de dignidad y de justicia. Claro, 1.200 aulas de preescolar. Claro que no hicimos negociados, no permitimos privatizaciones ni de la ETV, las telecomunicaciones, ni del agua, ni de la energía. ¿Y cómo me la cobran? Claro que lo que queríamos era un metro como un instrumento digno de movilización y no subir tarifas para que la ciudad no se congestionara a partir de que la gente con una tarifa alta en el bus tenía que comprarse una moto. Y entre centenares de miles de motos en una enorme ciudad como esa, hacer invivible la vida misma de toda la ciudadanía. Y cada política de esas, desprivatizar el aseo y privatizarlo en los más humildes, los recicladores. Desprivatizar la energía y el transporte del gas, que fue lo que hicimos con TGI. Comprar el municipio flota de compactadores para sustentar una política de aseo que le hiciera caso a ese guardián de la Constitución, la Corte, para proteger a los recicladores. Cada una de esas políticas, un funcionario nombrado de las huestes del entonces candidato presidencial Vargas Lleras. Hoy sabemos, sindicado de recibir sobornos de Odebrecht cuando fue gobernador de Boyacá, se dedicó a torcer la ley para ver cómo se le podía poner unas multas por las políticas públicas, no por los contratos que firmé, que es lo que debe hacer un contralor. No firmé ninguno, no hay ningún proceso de malversación de fondos por ni un solo contrato de la alcaldía de Bogotá Humana. Entonces se dedicó a ver cómo torcía la ley para ver cómo se le podía poner multas por haber expedido políticas públicas a través de decretos al alcalde de la Bogotá Humana. Y utilizó una ley que es para el Poder Judicial, no para las Contralorías, que se llama el acto de repetición, que es aquella que le cobra al funcionario una vez se demuestra judicialmente que se robó un dinero o hizo perder un dinero público. Utilizó esa ley que es para el delincuente para ejercer el control fiscal sobre el alcalde. Y entonces una política pública como la de las tarifas del bus, que no permití que subieran para descongestionar la ciudad, y porque si el pueblo más pobre se puede subir a un bus, en la ciudad de Bogotá puede encontrar el trabajo. Sumó todo lo que se ahorró el pueblo de Colombia, el pueblo de Bogotá, subiéndose al Transmilenio durante un año, y a través de la acción de repetición, que es del Poder Judicial, que solo se usa cuando hay un condenado por delito, me lo aplicó a mí como multa. Y entonces resulta que me aplicó una multa que es la más alta que cualquier ciudadano de Colombia haya recibido en toda la historia del país, incluidos los paisanos de Sincelejo, los señores Nule, incluidos los señores de Odebrecht que se tumbaron el presupuesto nacional, incluido el banquero más rico de Colombia, el dueño del Banco de Bogotá, que es socio de Odebrecht y que ayudó a tumbar al Estado de Colombia en la Ruta del Sol. Nadie ha recibido una multa tan inmensa, con delitos tan gravísimos. Ni siquiera los empresarios que financiaban el paramilitarismo, que precisamente el candidato que sin robarse un peso se volvió alcalde de Bogotá y sin robarse un peso pudo demostrar que el Estado se puede poner al servicio del pueblo. Y no lo hizo por ignorancia el señor Granado, lo hizo mediante un cálculo premeditado. Pensaba efectivamente que al poner una multa impagable, 200.000 millones de pesos,
a Petro, que ha vivido de su salario, le iba a impedir ser candidato presidencial en las pasadas elecciones. Era el instrumento torticero, que algunos periodistas llamaban astuto, de Vargalleras, tratando de eliminar el rival que representaba la alternativa política de Colombia. Querían, a partir de esa trapisonda, impedir la democracia. Y no pudieron, porque un magistrado honesto le suspendió la multa por ilegalidad al Contralor, porque una a una fui ganando todas las batallas judiciales, hasta las más difíciles. Por unanimidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió protegerme. Decidió que la destitución del procurador Ordóñez, el cavernario del Concilio de Trento de la Santa Inquisición, hoy embajador indigno de Colombia, porque es un corrupto, imagen fiel de lo que es este gobierno de doble moral, no pudo la destitución porque hubo una protección judicial. No pudo la multa intentar frenar nuestro paso porque hubo una protección judicial. No pudieron detener nuestro paso porque hubo una multitud en todas las ciudades de Colombia que nos acompañó. Y cometimos un crimen. Cometimos el crimen de no poder defender la victoria electoral, de no poder ganar las elecciones, de sacar 8 millones de votos y ser superados solo por el fraude electoral en Colombia. Porque tengo que decirlo con claridad, Duque es presidente, no solo por el temor de una parte de la sociedad colombiana al cambio, que como en Brasil está produciendo, es entregarle su sociedad y su Estado al fascismo, a los amigos de Hitler y de Mussolini. Eso mismo está pasando en Colombia. El temor al cambio político de avanzada, progresista, de justicia social, está llevando a la clase media de Colombia a entregarle a Colombia al fascismo y a la violencia y a la guerra. El ejemplo lo vemos en Brasil. Golpe de Estado le dieron a Dilma Rousseff, la presidenta del pueblo. Y después ponen preso a Lula, el máximo dirigente, el que encabezaba las encuestas presidenciales para ganar el próximo domingo. Lo que hacen con Lula es lo que hacen con Petro. Y lo ponen preso para que no pueda ser candidato. Y el resultado final no es que los apresadores, no es que los golpistas se iban a quedar con el poder. Les resultó peor un tiro por la culata. Un adoratriz de Hitler y de Mussolini está a punto de ganarle la presidencia destruyendo al partido del progresismo en Brasil. ¿Es eso lo que va a pasar en Colombia entonces? La protección que he tenido de la justicia y del pueblo hoy está de nuevo en cuestión. Y no por decisión ya de Ordóñez, el cavernario, sino por la que habíamos puesto como guardián de la Constitución del 91. Y eso es lo que deprime a veces la Corte Constitucional, 5 magistrados. Porque tengo que agradecerle a los 4, entre esos el presidente de la Corte Constitucional, que salvaron su voto, que no pusieron su nombre en la cofradía de los que intentan cerrar la democracia de este país y condenarnos a la violencia. La Corte Constitucional decidió cambiar su jurisprudencia. Había establecido una y otra vez que las inhabilidades para ser presidente eran las de la constituyente, que están en la Constitución escritas, reglas a las que me sometí.
entre cuyos capítulos de inhabilidades no está tener una multa por sanción fiscal. Por eso fue el candidato presidencial. Por eso obtuvimos 8 millones de votos. Y después de que obtenemos los 8 millones, esos 5 magistrados deciden cambiar la jurisprudencia. Y lo que no está como inhabilidad para ser presidente en la Constitución, lo elevan a ese rango y dicen ahora que cualquier multa, sanción fiscal, no puede permitir la posesión si es elegido por el voto popular. Es decir, que si Petro es elegido presidente de Colombia por el voto popular, si no paga 200.000 millones de pesos de su bolsillo, no puede ser presidente. ¿Cuál democracia es esa del mundo? Nos ponen un peaje si queremos la presidencia como pueblo, que hay que pagarle 200.000 millones, que no es suficiente ganarle las elecciones. Y además, que si al Contralor de Bogotá, sindicado de recibir sobornos de Odebrecht, se le da la gana mañana de ponerme una multa por otros 100.000 millones porque compré la flota de aseo del Estado y no la privaticé como Peñalosa lo acaba de hacer, o porque compré las acciones de la empresa privada de TGI para volverla pública de propiedad del pueblo, y me pone otros 100.000 millones de pesos, entonces nos están diciendo que así ganemos las elecciones, no podría ser presidente si de mi bolsillo no les pagamos 400.000 millones de pesos. Es decir, nos están cerrando el acceso. Nos están cerrando la democracia. Esta vez es la Corte Constitucional en su mayoría la que está diciendo que el pueblo no tiene derecho a cambiar la historia. Y eso no puede ser. Si retrocedemos en esa batalla, si echamos el pie atrás, hincamos la rodilla, se destroza completamente la posibilidad de la paz en el país. No es cualquier decisión la que tomó ayer la Corte Constitucional. Igual que nuestro triunfo electoral de 8 millones de votos no es espurio, no se evapora por su inocuidad. Es una decisión gravísima. Si yo hubiera ganado las elecciones, que creo que las gané, si estuviésemos en el Palacio de Nariño, si estuviésemos en el Palacio de Nariño en virtud del voto popular, la decisión de la Corte Constitucional ayer hubiera provocado un golpe de Estado. Así de grave es esa decisión. Yo no sé si midieron la gravedad de lo que hicieron, pero si yo hubiera sido presidente con la decisión de ayer, estarían sacando de la presidencia de Colombia al que fue electo por el pueblo, porque tenía una sanción fiscal, o porque un contralor inmediatamente, si no la tuviese, que no la tengo en este momento, lo hubiera puesto. Inmediatamente 30.000 millones de pesos de multa. Petro, váyase de la presidencia, golpe de Estado. Esa es la realidad y la gravedad de lo que acaba de hacer la Corte Constitucional en su mayoría. Pero ellos no pensaron en el pasado, piensan en el futuro. Ellos saben que es inminente que el Contralor de Bogotá, antes de irse preso, firme una multa impagable a Petro, y Petro no pueda ser candidato, o si lo es y es elegido, tenga que pagarlo. Habla la gente de hacer una vaca, muy amables. Muy amables, pero así no son las luchas.
la lucha, así lo pudiéramos hacer. Los 200.000 millones son 25.000 pesos por cada elector de los 8 millones. Así lo pudiéramos hacer. No podemos tolerar tamaña afrenta a la democracia, porque viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Los derechos políticos del pueblo son derechos fundamentales como el derecho a la vida. Y por tanto no se puede retroceder en esa conquista de derechos. La Convención Americana dice que el derecho político no se le puede quitar a ningún ciudadano o ciudadana, sino en virtud de una sentencia condenatoria de juez penal, es decir, porque cometió un delito. Y Petro no ha cometido ningún delito. Pero nos están violando el derecho, tanto al candidato Petro en ese momento como a los 8 millones de electores y electoras de Petro. Y eso no se puede transigir, porque retrocederíamos en la democracia. La línea de acción es diferente a pagarle su multa injusta y arbitraria. La línea de acción es restablecer las reglas mínimas de la democracia en Colombia. No permitir que Colombia transita como lo está haciendo hacia la tiranía. Porque ustedes ya lo han visto. No, que no se hagan las elecciones del año entrante. Miedo. No es lo mismo que hacen en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Maduro, que no deja hacer las elecciones, y el señor Duque, que tampoco quiere dejar de hacer las elecciones? ¿Cuál es la diferencia entre inhabilitar al señor Leopoldo López por una multa de la Contraloría para que no fuera candidato presidencial? Sentencia que la Corte Interamericana hizo en contra del Estado venezolano. Y lo que están haciendo hoy, tratando de inhabilitar a Petro por una multa que pone un contralor de bolsillo y corrupto. No es lo mismo que en Venezuela. No están transitando ambos países hacia la tiranía. No hablan de prorrogar los mandatos que el pueblo no votó. El día en que alguien mande en Colombia sin la decisión popular, ese es un dictador, ese es un tirano. Es la tiranía como régimen político lo que nos están ofreciendo. Y de las tiranías no sale sino la violencia, no sale la paz. De las tiranías no sale sino la desigualdad y la injusticia. La democracia puede tener problemas, pero de la democracia real puede surgir la paz y la justicia. Y por tanto, nuestra lucha no va a ser para ver cómo reunimos en una caja común la multa, sino cómo restablecemos la democracia en Colombia. Y eso tiene dos caminos que hay que articular. Y es la oportunidad que me permite en esta manifestación, en la ciudad que jamás me ha abandonado. La ciudad que fue testigo de la lucha. La ciudad que fue testigo de mi lucha contra la parapolítica, porque habían vuelto a Sincelejo, la capital. Desde ahí, este terruño de la patria no me abandonó. Aquí me han acompañado para ser senador la última vez que lo fui. Aquí me han acompañado en la consulta para ser candidato presidencial en el 2010. Por eso le gané a Javier Gaviria, el gran magistrado que murió y que hay que enaltecer en las discusiones internas del Polo Democrático en aquel entonces. Esta ciudad fue la que me permitió
en la consulta ser candidato presidencial. Esta ciudad en donde ganamos las elecciones de primera vuelta me ayudó con otras muchas ciudades a pasar a la segunda vuelta. Y esta ciudad, si por ello hubiera sido, me hubiera vuelto presidente de Colombia en segunda vuelta. Y por eso, desde aquí, desde donde hemos logrado una fusión tensa, sentimental, a veces argumentativa, racional y pasional, entre la Colombia humana y el pueblo de Sincelejo. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, sube. Pregúntale por quién votó. ¿Cómo te llamas? Samuel Guerra Vázquez. Caramba, Samuel. Gracias por tu apoyo. Mira, número de cédula. Es desde esta ciudad donde hoy podemos hacer nuestro primer pronunciamiento a toda Colombia y al mundo. A Colombia y al mundo. Restablecer el derecho del pueblo colombiano a elegir el presidente que se le dé la gana. Y por tanto posibilitar el que en las próximas elecciones gane la transformación de la historia de Colombia, la Colombia humana, la democracia con justicia social. Y el camino no puede más que ser el movernos. Vamos a poner la sentencia de la Corte Constitucional bajo examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si allí dice que Colombia como Estado ha roto con un tratado que firmó en 1972, que hizo ley y que hoy es bloque de nuestra Constitución. Y que entonces, ante esa decisión, Duque tome la decisión. O hace como Venezuela y saca a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos por no hacer caso a la sentencia. Y entonces, como allá se puede hablar directa y abiertamente de tiranía, o acepta y acata el sistema interamericano de derechos humanos como propugnamos, y entonces la sentencia de la Corte Constitucional deja de tener efecto. Él decidirá, como Santos tuvo que decidir si ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptaba las medidas cautelares o no. Y él no las acató. Por eso 2 meses estuvimos fuera de la alcaldía, igualito volvimos, retornamos. Estamos seguros de nuestro derecho, de nuestra justicia, de la justicia y el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes. Nos protege el principio fundamental de la democracia que está en la Constitución. Y lo vamos a restablecer, no importa lo tortucero de la maniobra de Vargas Lleras, porque es su contralor el que va a hacer estallar la crisis. Y vamos a ese segundo camino también. Es que apenas el contralor de Vargas Lleras y Odebrecht, empoderado hoy por la sentencia de la Corte Constitucional en su mayoría, ponga una multa impagable buscando cerrar el camino a la presidencia de la mayoría electoral de Colombia, estalla la movilización nacional. La fecha no la voy a poner yo, la va a poner él. Él decidirá, o si lo ponen preso antes, el que a dedo vayan a poner un funcionario de segundo o tercer nivel con ese poder.
de quitarle al pueblo de Colombia el acceso pacífico al poder de su Estado. Cualquiera que tome esa decisión no judicial de intentar quitarle los derechos al pueblo y a la Colombia humana para la próxima campaña presidencial desata la movilización nacional. Por eso hay que alistarse. Los nodos de la Colombia humana, en vez de estar peleando entre sí a ver quién es candidato al consejo, las elecciones las pueden acabar. Si este es el camino que toma el Estado colombiano de la tiranía. Por tanto, hay que priorizar el objetivo de nuestra lucha. No podemos ponernos a hacer listas al consejo y a la alcaldía, etcétera, si van a cerrar la democracia. Primero tenemos que luchar por la democracia y después sí hacemos las listas. Y las listas y todas las candidaturas serán designadas por la decisión popular. Pero primero, antes que nada, la democracia. Por tanto, toda la actividad de Colombia humana en todos los pueblos y territorios de Colombia y en los países del exterior es la lucha movilizada por la democracia y la paz. Estamos a cortas de iniciar quizá la movilización social más grande de la historia de Colombia. Necesitamos que el movimiento indígena esté listo a salir a la carretera en toda Colombia. Necesitamos que ese movimiento campesino, que aquí, desde aquí, le puso el nombre a ese movimiento campesino la ciudad de Sincelejo, en vez de estar allá detrás de la cabal que intenta acabar con la ley de restitución de tierras para las víctimas, esté listo a ser de nuevo ciudadanía colombiana, sujeto de la historia, para salir también a la carretera a luchar por la reforma agraria en Colombia. Que estas juventudes populares que han demostrado con tanta dignidad su capacidad de movilización en el ámbito universitario, esté listo ya no como solo la juventud universitaria, sino como la juventud del barrio, como la juventud del colegio que sabe que no tiene universidad, como la juventud desempleada a la cual ya le cerraron las puertas de la universidad y deambula sin sentido a veces, sin qué hacer, con desesperanza por los barrios, esté lista a salir en esta gran movilización nacional por la democracia y la paz. Que la mujer, que el hombre, que el pueblo trabajador en todo el territorio de Colombia, que esos 8 millones de electores y electoras sepamos que el problema de la democracia no es asistir a las urnas libremente cada 4 años, sino es asistir a la calle de manera permanente para hacer realidad la democracia y la paz. La fecha de esa movilización la pondrá el Contralor de Bogotá. Apenas firme la multa impagable, según la cual ya no podríamos posesionarnos como presidente, así el pueblo nos elija. Ahí comienza la movilización nacional por la democracia y la paz del pueblo dominado. Y los nodos de la Colombia humana en toda Colombia y en el exterior deben aprender este reto de la historia. Movimiento alternativo que en América Latina pierda la capacidad de movilizar el pueblo es exterminado. Lo sabemos nosotros. Nuestro gran poder no es más que ustedes, el pueblo. Eso es absolutamente una hoja al viento, una palabra al viento, como dice el vallenato, que me gusta.
palabra al viento si no hay pueblo. La fuerza que hemos tenido hasta el día de hoy, que hace temblar a la rosca hereditaria de Colombia, esa fuerza no emana más que del pueblo que acompaña estas palabras. Las palabras tienen fuerzas por el pueblo, las ideas tienen fuerza, es por el pueblo. Si el pueblo se ausenta, desaparece del aire. Y por eso aquí nos vamos a arrestiar, como dice el dicho popular. Nos vamos a poner en juego, como tantas veces, el juego de nuestra existencia, de nuestra vida propia. Si nos van a quitar el derecho humano a participar de las decisiones de nuestro país, convocamos al pueblo. Si el pueblo llega, triunfaremos. Si el pueblo no llega, desapareceremos. Está en manos de la población colombiana el destino de su país. La tiranía nos llevará a la guerra internacional e interna. Llevará a nuestra juventud a la tumba, a la ignorancia. La tiranía acabará la democracia. La tiranía está en camino. La democracia nos llevará a la paz. Nos llevará a tener derechos. Y tener derechos es tener una vida digna como seres humanos. El gran propósito que tenemos no es construir el socialismo o el comunismo o alguna utopía por allí planetaria. Es concreto, es construir la dignidad de la sociedad colombiana. Una sociedad con derechos. Y el primer derecho es el derecho a tener gobernantes elegidos, no impuestos. Y por tanto, cada nodo de la Colombia humana tiene que saber que su reto está hoy en convocar la sociedad a la calle, a la política del amor. Hay varios amores. El cantar de los cantares habla del amor y del desamor. Está el amor que se hace en las casas y en otros sitios. El amor en la política se hace en las calles. Y a diferencia del primero es acompañándonos, solidarios, uno a uno, una a otra. Multitudes en la plaza, en las calles, cuando las multitudes sean millones. No habrá poder en el mundo que sea capaz de derrotar una voluntad popular. Nos restiamos a eso. Vamos a ver cuál es la voluntad popular en Colombia. La aprobaremos. Convocamos a millones de Colombia el día en que el Contralor de Bogotá, usando su nuevo poder dado por la Corte, quiera cerrar la democracia en Colombia. Ese día es el día de la gran movilización nacional que esperamos, sea la movilización histórica más grande de la sociedad colombiana, porque será nuestra batalla multicolor, civil, pacífica, alegre, mágica. La batalla mágica, como decía Gabriel García Márquez, para, a diferencia de su libro, lograr que esta generación que ha vivido los 100 años de la soledad, de la violencia, a diferencia del libro, sí tenga una segunda oportunidad como estirpe bajo los cielos del planeta. Una movilización mágica por la democracia y la paz. Mágica, hermosa, porque será de millones de colombianos que no se van a dejar quitar sus derechos, su dignidad, el derecho a gobernar su propio territorio, su propio país. ¡Viva Sincelejo Humano! ¡Viva la Colombia humana! Gracias por haberme escuchado, hermanos.